Esta noche es una noche casi mágica, lleno de emociones. Estamos recordando a un maestro que ha significado mucho en el país, ha significado mucho en el partido y debo también reconocer, ha significado mucho en mi vida personal. Yo empecé a escuchar de González Prada de cuando era muy niño, con una sencilla razón. Él dio su famoso discurso, el intelectual y el obrero, en el gremio de los panaderos, el 1 de mayo de 1905. Y al italiano, al joven italiano que le encargaron la organización logística del evento, fue precisamente mi abuelo materno, que fue muy amigo de Alfredo, y a través de Alfredo conoció a Luis Alberto Sánchez y a ella la Torre. Siempre oía hablar de González Prada y se consideraba, sobre todo por lo que significa ese término dentro de las familias italianas, un amigo de la familia. Posteriormente, cuando estuve ya en el seminario y estaba preparando mis tesis, tuve la suerte de gozar de la docencia de Víctor Andrés Belaúnde, que prácticamente sus últimos meses de su vida, del año 67, los pasó, 66 los pasó en el seminario, y los padres me destinaron para que yo fuese su secretario. Con él organicé ya mis tesis fotográficas. Mi tesis de bachillerato, que respondía más bien a algo también personal. González Prada tenía fama de ateo, era un pensador condenado. Yo provenía de una familia profundamente cristiana. Entonces, eso me motivó a que mi tesis de bachiller, bajo, diríamos, la coordinación y el asesoramiento de Víctor Andrés Belaúnde, la hiciese sobre análisis crítico del pensamiento religioso de González Prada, donde me propuso demostrar que toda la crítica que hiciera González Prada al cristianismo coincide plenamente con la autocrítica que se hizo la Iglesia en el Concilio Vaticano II, cuando se discutía el documento más importante que es la Iglesia en el mundo actual. Y pensaba hacer mi tesis doctoral bajo el auspicio de Víctor Andrés Belaúnde sobre González Prada como el creador de la conciencia nacional. Ahí me retiro de los salesianos, ya entró, digamos, bajo el asesoramiento de Luis Alberto Sánchez y Aya de la Torre. Y Aya de la Torre mantuvo contenido de mi tesis de bachillerato, análisis crítico del pensamiento religioso de González Prada, pero me pidió que estudie más bien el aspecto intelectual de González Prada, el anarquismo de González Prada. Entonces mi tesis sobre el anarquismo de González Prada y mis estudios del anarquismo se debieron completamente a Aya de la Torre. Mi tesis de bachillerato, por lo tanto, continuó y es producto del asesoramiento de Víctor Andrés Belaúnde, pero mi tesis doctoral estuvo directamente bajo el asesoramiento de Luis Alberto Sánchez y de Víctor Raúl Aya de la Torre. Una de las cosas que me insistió mucho Víctor Andrés Belaúnde es que efectivamente con González Prada se inicia la conciencia nacional. Víctor Andrés Belaúnde me dijo: González Prada debe ser visto acá en el Perú como Fichte es visto en Alemania, el creador de la conciencia nacional. Y toda la generación de Víctor Andrés Belaúnde fueron ardentes seguidores de González Prada en esa etapa, cuando él todavía postulaba posiciones radicales. El radicalismo fue definido como el liberalismo de avanzada. Después se apartaron ya cuando viene González Prada imbuido dentro de un planteamiento netamente libertario. Empieza a organizar a los trabajadores, surge una serie de revistas, ¿no?, estrechamente vinculados a él. Hay un punto que es importante y creo que tiene que ser estudiado, que es la importancia que tuvo
los inmigrantes italianos en la formación del movimiento anarquista. Galli, Pietro Ferragni, Lombardozzi, que organizó el movimiento de la protesta en Buenos Aires, después en Valparaíso y finalmente en Lima, y de Lima se dirigió al norte, donde falleció sin llegar a su destino, que iba a ser Guayaquil. Entonces, todo este grupo va desarrollando el planteamiento. Entonces, el planteamiento libertario no surge, el movimiento anarquista perfecto, se va a ir desarrollando durante casi 20 años. Y durante estos 20 años se parte de emociones, sentimientos e ideas señaladas por González Prada. Por ejemplo, Germán también lo señaló en su disertación, la lucha contra el imperialismo yankee. El primero en luchar no se llamaba todavía imperialismo, sino capitalismo yankee. Fue González Prada, cuando propuso una guerra santa contra esos fiegos capitalistas que un dólar llevan por corazón, que es uno de sus grandes poemas. González Prada va a organizar, ¿no?, y va a fomentar el Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales, cuya partida de nacimiento debe ser vista como el 1 de mayo de 1905. Y ese planteamiento se va desarrollando. Al final de la década del 20, si bien ya ese anarquismo primero estaba bajo la influencia de Proudhon, donde postula ya el socialismo libertario y donde defiende ya un nuevo sistema de Estado, que es el Estado, digamos, ya no centralizado, sino un Estado, digamos, que va surgiendo de confederaciones, el Estado confederativo. Y ese es el modelo que presentó, por ejemplo, para la integración de América Latina, partiendo además de otro postulado kantiano, que la humanidad tiende al gobierno universal y que ese gobierno universal debería ser la confederación de 4 o 5 confederaciones mundiales, entre las cuales estaba la de América Latina. Y es por eso que en un momento dijo, frente al monroísmo del norte del continente, nosotros decimos América para el mundo, ya dentro de esa concepción. Sin embargo, quedaban todavía algunas ideas del viejo anarquismo, digamos, no solamente la oposición, sino casi a un desprecio de todo lo que significaba organización. Si ellos partían, que había que dejar espontáneamente al pueblo. El trabajador sabía en un momento determinado cómo tenía que enfrentarse, qué es lo que tenía que hacer, y todo lo que era organización era considerado mal. Dos jóvenes libertarios anarquistas, Aya La Torre y José Carlos Mariátegui, fueron tomando conciencia que era necesario organizar el frente, porque si no, no se lograba ningún resultado. Y las grandes luchas realizadas por ellos, su éxito se debió precisamente a que organizaron ya formalmente este movimiento. La jornada de las 8 horas, la lucha en defensa, ¿no?, de los consumidores frente a la subida de los precios de primera necesidad, la defensa de conciencia para impedir que el país sea consagrado al corazón de Jesús como un instrumento político para la reelección de Leguía, la reforma universitaria, el haber posibilitado que la mujer reciba educación, porque la mujer solamente estudiaba hasta tercero de secundaria, y él fundó un colegio para que terminasen la secundaria, para que ingresasen a las universidades, y todas las primeras profesionales son exalumnas de Aya de La Torre y seguidoras de González Prada. Tato Vizcar, que fue la primera ingeniero, Manuelita Negri y Susana Solano, nombres completamente apristas, las primeras abogados,
las hermanas Alberti, una fue la primera doctora en literatura y la otra la primera doctora en educación, que cuando ya Víctor Raúl anciano presidía la constituyente, y ellas eran también ancianas, y fueron a visitar a Víctor Raúl allá en la torre, a la constituyente, y tuvieron la gentileza de pedirme que yo las acompañe. Entonces yo fui testigo también de ese acto. Todo eso se pudo realizar únicamente porque haya fundamentalmente, claro, auxiliado, apoyado por Mayátegui, empezaron a dar organicidad al frente. Lógicamente, los viejos anarquistas lo vieron eso muy mal. Eso para ellos sonaba ya a marxismo. Y empezaron a tener dificultades de modo creciente con todos ellos, con Otazú, con el mismo César Lévano, con esta organización que se le daba. Y llegó un momento en que los dos fueron expulsados del movimiento anarquista, señalando como argumento que estaban infectados por el virus del marxismo. Y fue ahí donde se funda el APRA, que tiene un significado especial. El APRA se funda como un movimiento indoamericano, como nuestra internacional. Como nuestra internacional, igual que cualquier internacional, tiene que tener un programa, que es aquello que se le exige a todos los partidos que se afilien a la. Y es así como surge el APRA. Las células anarquistas libertarias del Perú se convirtieron en las primeras células apristas, donde jugó un papel importante, fundamentalmente en Lima, José Carlos Mayátegui, que fue el que organizó el APRA en Lima, y en el norte estuvo, por supuesto, Antenor Borrego, además que trabajaba en Amaute. Ese fue este plan, vale decir, los grandes objetivos van prácticamente a reflejar todo el planteamiento anarquista libertario. Todavía Víctor Raúl no se había puesto en contacto directo con los planteamientos marxistas, que los toma después, está dentro del movimiento libertario, o sea, expresan claramente el movimiento. En ese contexto, don Manuel González Prada fue el gran maestro, el precursor, el animador también del movimiento anarquista. Y esto hay que recordarlo en estos momentos. Estamos celebrando, o vamos, los 100 años de la fundación del APRA, o sea, del movimiento continental, de nuestra internacional. ¿Y en qué circunstancia lo estamos festejando? Cuando el partido aprista peruano ya ha abandonado al APRA. Cuando el partido aprista peruano se afilió a la Internacional Socialista, lo que significaba romper con el APRA como gran movimiento. Por lo tanto, en estos 100 años, nuestra lucha debe centrarse en un punto fundamental: hacer que el partido aprista peruano retorne al APRA, porque si no, yo no entiendo honestamente qué estamos festejando. Tenemos que hacer que retorne al APRA como el gran movimiento continental. Y esto va a significar retornar a las ideas del maestro González Prada, pero en sentido creador. Mayátegui, en su 7º ensayo, cuando habla de González Prada, siguiendo un poco la inspiración de un escrito de Sorel refiriéndose a Marx, hay mucha semejanza entre lo que Sorel habló sobre Marx y lo que va a decir Mayátegui sobre González Prada, que empieza su ensayo. González Prada no veía como sus verdaderos seguidores a los meros repetidores de sus palabras, sino aquellos que son capaces de decir una palabra nueva, verdaderamente actual. El APRA, allá la torre, González Prada, lo que exige precisamente es que nos actualicemos plenamente. Y es por eso que hay que saludar que jóvenes, como es el caso de nuestro expositor, nos hablen
de González Prada. La antorcha tiene que pasar a ellos. Ellos son el futuro del Perú, el futuro del partido, y a nosotros ya las personas mayores lo que nos toca es ayudarlos, es apoyarlos, es asesorarlos, porque son ellos los que tienen que tomar. González Prada significa mucho para nosotros. González Prada efectivamente tiene razón. Víctor Andrés Belaúnde es el fundador de la conciencia nacional. Y este es un punto que habría que resaltarlo. Yo le decía a nuestro conferenciante en un momento que conversábamos que hay muchos aspectos de González Prada que requieren todavía una investigación, que no se han estudiado. Uno de ellos es presentarlo precisamente como el creador de la conciencia nacional. Y hay otro aspecto que es importante, que en una oportunidad lo conversé con unos pensadores norteamericanos vinculados al estudio también de González Prada. Y es que González Prada tenía una profunda formación filosófica. Una de ellas, una dama, me decía que no había encontrado mejor seguidor e intérprete del pensamiento de Schopenhauer que González Prada, ¿no? Con esa solidaridad cósmica. Entonces, analizar las bases filosóficas de González Prada todavía es un terreno virgen que habría que ir sobre él. Y por supuesto, y eso ya, menos mal, se está solucionando, estudiar toda la presencia de González Prada en todos estos periódicos, en todas estas revistas de los primeros 20 años del siglo XX, donde se fueron desarrollando todas las ideas sociales. Hace poco estuve en el Casa Museo Mariátegui festejando los 120 años de la fundación de los Paguias. Hace unos meses o tal vez un año me pidió un joven compañero del norte que presente y le haga el prólogo a uno de sus libros donde estudiaban los periódicos de Trujillo. Se están haciendo en Arequipa, que hay mucho que investigar sobre este punto, porque prácticamente todas esas ideas, un partido, un movimiento, porque nunca fue partido, sino contrario a los partidos políticos, que señaló que la tarea de la política debe ser educativa, debe ser la de formar. Y la gran tarea que tuvieron fue precisamente educar al pueblo. No solamente intelectualmente, señalando los derechos, sino tratando de cambiar hábitos no del todo positivos. Ellos emprendieron una gran lucha contra el alcoholismo. Defendieron el derecho de la mujer y del niño en el hogar. En más de una oportunidad decían, cosa curiosa, el explotado en la fábrica muchas veces es el explotador en su hogar. Se formaban cuadrillas para acompañar a los obreros cuando recibían su sueldo, para que vayan a su casa a dejar, que no se vayan a la cantina a tomar. Fue un grupo que tenía un gran carácter humano. Hablar de González Prada es hablar de humanismo, es hablar de una revolución borrosa humana. Y hoy día, más que nunca, por la situación por la que pasa el país, por la que pasa toda Indoamérica, incluso por la que pasa el mundo, el mensaje netamente humanista de carácter humano de González Prada sigue teniendo una enorme actualidad. Y debemos desear que efectivamente, en un plazo relativamente corto, el Partido Aprista Peruano retorne realmente a la tierra. Muchas gracias. Bravo, bravo. Enseguida, el maestro Hugo García Salvatecchi realizará la develación del busto del maestro Manuel González Prada. Nos acompaña también el maestro artista Raúl Franco, quien ha diseñado este busto en base a la fotografía de Manuel González Prada, porque de él no hubo una mascarilla ni nada por el estilo.
lo ha sacado de una fotografía que está en circulación, que todos la vemos. Así que es un tremendo mérito. Bravo Y el compromiso. para el artista. Además, haitiano. Y el compromiso de la Casa del Pueblo Miraflores es continuar con los homenajes a futuro en cuanto podamos concretar con el otro pedestal que está dispuesto para el maestro Luis Alberto Sánchez. Sí. Bravo. Muchas gracias. Ahora sí, una fotografía La foto de todos oficial, ellos, por pero favor. tenemos Se ponen todos juntos para poder los estudiar. es de que está escuchando. Le brindis.